Capítulo 3. El bosque estaba sumido en la oscuridad y solo una luz muy débil, procedente de las estrellas, penetraba a través de las ramas de los árboles. Lorenda pensó, sin embargo, que habría encontrado el camino aún con los ojos cerrados. Era un angosto sendero serpenteante que partía de los terrenos del priorato y llegaba, a través de un espeso bosque, hasta el mar. En una ocasión, al tropezar, escuchó el tintineo de las monedas que llevaba en el bolsillo de su chaqueta, pensando con satisfacción que, si su padre tenía razón, se multiplicarían un centenar de veces en muy poco tiempo. Había decidido emprender una aventura desesperada, obligada por las circunstancias. Era, pensó, la única esperanza que tenía de sobrevivir. El dinero que había traído de Londres no les iba a durar mucho tiempo y comprendió que, en breve, tendrían que depender por completo de lo que pudieran cultivar en el huerto o de los animales que mataran en los terrenos del priorato para poder comer. No habría, por supuesto, suficiente dinero para comprar bebida, sin la cual su padre no podía pasársela, y estaba segura de que ya debía existir una considerable cuenta pendiente en la taberna de Penryn. Había pensado, mientras hacía el recorrido de Londres a Cornwall, que podría cobrar rentas de los arrendatarios que explotaban la tierra de su propiedad. Imaginó también, aunque comprendió que era una esperanza bastante remota, que debía haber deudas pendientes que podrían cobrar, y que ello les permitiría iniciar una nueva vida con alguna base financiera firme. Los arrendatarios estaban, ciertamente, retrasados en el pago de las rentas, pero cuando Lorenda los visitó no tuvo el valor de cobrarles lo que le debían. En realidad, le presentaron una larga lista de reparaciones que eran responsabilidad del terrateniente y que no se habían hecho. Pudo ver, sin necesidad de que se lo dijeran, que los techos de las casas y de los graneros estaban en condiciones desastrosas. No podían contar, por lo tanto, con ningún ingreso procedente de los arrendatarios. ¿Cómo iban a vivir, entonces? Lorenda estaba acostumbrada a actuar en forma valerosa y arriesgada si fuera necesario, y eso era lo que se requería para tratar con los contrabandistas. Había mantenido el dinero que llevaba cuidadosamente oculto de su padre, y ahora había tomado 20 guineas de oro de sus escasos recursos y, por medio de discretas preguntas, consiguió averiguar dónde desembarcaban los contrabandistas después de su largo recorrido por la costa francesa. Apenas supo que era en la cueva que Verne, la recordó, al rememorar los viejos tiempos. Era una pequeña y discreta ensenada, rodeada por altos acantilados. En aquel lugar, solía almorzar con frecuencia de niña con su madre o con su niñera. Mientras Lorenda avanzaba, el cielo empezó a aclarar y las estrellas a desaparecer. Pronto sería de día. Los contrabandistas, sin duda, se acercaban aprovechando las sombras de la noche para evitar a los guardacostas y desembarcarían en la ensenada tan pronto como la primera luz de la aurora se los permitiera. Lorenda continuó caminando, preguntándose si alguno de los hombres la recordaría. Estaba segura de que, cuando les dijera quién era, aceptarían gustosos su dinero y comprarían para ella coñac, tabaco, encajes y sedas, que eran vendidos a precios tan elevados en los mercados ingleses. El contrabando era parte de la tradición de Cornwall, estaba en la sangre misma de sus habitantes, y se dedicaban a ello no solo por las ganancias que les producía, sino por la emoción que traía consigo y que satisfacía su innata inclinación a correr riesgos. Empezó a escuchar el murmullo de los pequeños animales que corrían entre la maleza y el aletear de las primeras aves que se disponían a abandonar su nido. Cuando se acercó un poco más, pudo escuchar el rumor de las olas que rompían contra los acantilados, mezclado al canto de los pájaros que saludaban al nuevo día. Continuó caminando con paso seguro, ya que no tenía que vencer el obstáculo de las estorbosas faldas. Ella siempre había preferido el atuendo masculino y encontró en los baúles que había en los desvanes del priorato, una buena cantidad de la ropa que su padre había usado de niño y de jovencito. Las levitas de largos faldones eran muy poco prácticas, pero los pantalones, que ceñían su cuerpo a la perfección, eran justo lo que necesitaba para una aventura como esta. Encontró una chaqueta simple para cubrir su delgada blusa de algodón y, aunque era vieja y estaba maltratada, se ajustaba muy bien a sus hombros. Debido a que consideró más conveniente vestirse como muchacho, hasta poder explicar a los contrabandistas quién era, se recogió el cabello rojo dorado y lo cubrió con una gorra de terciopelo negro,
de visera, que debió usar alguno de los jinetes de guardia de su abuelo. Se había visto en el espejo antes de salir de su habitación y pensó que, en realidad, se veía bastante masculina. Solo si la miraban muy de cerca la traicionaría la belleza de su rostro. El sonido del oleaje se hizo ahora más intenso y ya no se veían tantos árboles. A la izquierda, se distinguía el contorno irregular de los acantilados. El terreno empezó a descender hacia la ensenada, pero ella se mantuvo al abrigo de los árboles, pensando que cuando los contrabandistas llegaran podrían asustarse y huir si advertían que alguien los estaba esperando. Había también la posibilidad de que, si sospechaban que era un espía, le dieran un balazo antes que ella pudiera explicarles el objeto de su misión. La maleza se hizo más espesa al descender la ladera, pero ahora Lorenda podía ver con toda claridad la pequeña ensenada. La ensenada, que penetraba entre los acantilados, como una enorme cueva, resultaba un escondite perfecto para los botes de los contrabandistas, pues no se veía desde el mar. Pero, desde el lugar donde ella se detuvo, era fácil advertir que la ensenada estaba vacía y los contrabandistas no habían llegado todavía. Metió la mano en el bolsillo para asegurarse de que la bolsita con las monedas de oro seguía ahí. Recostada contra el tronco de un árbol, esperó. Ahora las estrellas casi habían desaparecido y la primera luz transparente del amanecer confería a todas las cosas una etérea belleza casi indescriptible. De pronto, el corazón de Lorenda dio un salto. Vio aparecer una mancha negra en el mar que se iba acercando cada vez más y que penetró en la ensenada, llegando hasta el fondo, muy cerca de donde ella se encontraba. Lorenda podía ver con claridad las cabezas contra el fondo gris del cielo, pero los rostros permanecían en la penumbra. Los hombres, en absoluto silencio, subieron los remos al bote. Dos de ellos, que iban en la proa, saltaron al agua y arrastraron el bote hacia la playa pedregosa. Lorenda observó que la popa iba cargada de mercadería. Luego, un movimiento en tierra firme atrajo su atención. Miró hacia el bosque y vio varios pequeños ponis, tirados por chiquillos, que avanzaban hacia la ensenada. Como todos los hombres habían ya desembarcado, pensó que este era el momento en que podría hablar con ellos. Dio un paso hacia adelante y luego abrió la boca para lanzar un grito de terror, pero una mano le cubrió la boca y un poderoso brazo rodeó su cuerpo. Como no había escuchado acercarse a nadie, la impresión repentina de que la hubieran apresado la hizo quedarse rígida de asombro. Un momento después, empezó a forcejear. Luchó, pateó, se revolvió y retorció el cuerpo, sin lograr nada. El brazo que la rodeaba la oprimía de tal modo que le dificultaba la respiración y la mano que cubría con fuerza la boca era casi brutal. Sus forcejeos soltaron la gorra que llevaba puesta y el cabello le cayó sobre los hombros. Entonces, por primera vez, surgió un sonido de labios de su captor. Era una risa muy suave, casi imperceptible, pero más aterrorizante para Lorenda que si se hubiera tratado de un juramento. De pronto, se sintió agotada por el esfuerzo realizado por liberarse. Había luchado con desesperación, en un vano intento de librarse de los brazos que la sujetaban. Ahora, debido a que había perdido el aliento, su cuerpo se desmadejó sobre el brazo de él y el hombre dijo entonces: «Este trabajo no es para usted. Váyase a casa». El tono autoritario de aquella voz la enfureció. Empezó a forcejear de nuevo, aunque sabía muy bien que era inútil. Él la tomó en brazos y cuando ella sintió que le levantaban los pies del suelo, trató de patearlo, aunque sin conseguirlo. El hombre la condujo por el sendero por donde ella había venido, y cuando llegaron a la parte más espesa del bosque, donde todavía no llegaba la luz del nuevo día, la depositó en el suelo. «Váyase a casa», le dijo. «Y guarde su dinero para mejores fines». Le retiró la mano de la boca y, cuando lo hizo, Lorenda quiso volverse para enfrentarse a él. Pero las manos del hombre sostenían con firmeza sus hombros y la empujaban hacia adelante. Como, por el momento, no parecía tener otra alternativa, Lorenda avanzó por donde él le ordenó. Caminó unos cuantos metros, pero después, rebelándose ante la idea de obedecer a un desconocido y resentida por la forma como él la había tratado, se volvió. El bosque estaba muy oscuro y era casi imposible distinguir siquiera el contorno de los árboles. Miró hacia atrás, pensando que si él se había quedado allí, después de empujarla,
podría verlo, pero no fue así. No había la menor señal de él, ni escuchó movimiento alguno. Lorenda se quedó inmóvil, indecisa, preguntándose si debía desafiar a aquel hombre y regresar al sitio donde se encontraban los contrabandistas. Se dijo que sin duda él pertenecía a la banda. De otro modo, ¿cómo podía saber que traía dinero a fin de que los contrabandistas lo invirtieran por ella en su próximo viaje a Francia? Se quedó de pie por algunos minutos, sin saber qué hacer. Entonces se dio cuenta de lo mucho que el hombre le había lastimado la boca y la barbilla, y de que al apretarle el cuerpo con su brazo le había lastimado las costillas. Sentía como si hubiera estado a punto de rompérselas. Era una batalla desigual en la que no tendría la menor posibilidad de ganar. Por ello, debía aceptar lo inevitable. A duras penas logró dominar su furia. Por primera vez en su vida, había sido derrotada y alguien le impidió hacer lo que quería. Era más irritante aún comprender que no solo su oponente era un total desconocido, sino que ella no tenía la menor idea de cuál era su aspecto. Lorenda llegó procedente de las caballerizas con las mejillas encendidas y una sonrisa en los labios. Acababa de volver al priorato después de pasar la mañana domando un potro salvaje para un granjero arrendatario suyo. El granjero había comprado el potro en una feria que había tenido lugar en Falmouth la semana anterior. Y solo cuando llegó a su casa se dio cuenta de que era un potro completamente indómito. «Me lo dieron barato, milady», dijo a modo de explicación, con el pasado acento de la región, «pero ahora comprendo que perdí mi dinero». «Yo lo domaré», había respondido Lorenda con una repentina luz en los ojos. «Se lo agradecería mucho, milady, pero no quiero que se vaya a romper el cuello». «Por supuesto que no», le aseguró Lorenda llena de confianza. Fue una lucha que duró más de 2 horas, pero al final, no hubo la menor duda de que Lorenda era la vencedora. Todavía tenía que montarlo varias veces para que el potro estuviera listo, pero el animal ya había empezado a reconocer el dominio que ella ejercía sobre él y no pasaría mucho tiempo sin que empezara a responder a sus mandatos. Cuando Lorenda llegó a su casa, advirtió que, frente a la puerta, se encontraba parado un faetón muy elegante, tirado por un par de alazanes, que le hicieron contener el aliento de admiración. Había un palafrenero junto a ellos y Lorenda comprendió que su padre debía estar en la casa con el dueño del carruaje. Apresuró el paso a través del vestíbulo, preguntándose quién podría ser su visitante. No se le ocurrió cambiarse los pantalones de montar que llevaba puestos, y que habían pertenecido a su padre, y las botas negras con espuelas de plata. Era un día caluroso y llevaba solo una camisa de muchacho, con un pañuelo de seda atado al cuello. Era un atuendo sensato cuando se trataba de domar un potro. A pesar de ello, el granjero la había mirado con gran sorpresa, pero ella se dijo que mientras más pronto se acostumbrara la gente a su apariencia sería mejor. Le habría sido imposible dominar al potro, como lo hizo esa mañana, vestida con un traje de montar para dama y sentada de lado. Sin preocuparse por su aspecto, Lorenda abrió la puerta del salón. Como esperaba, su padre no estaba solo. Se encontraba de pie junto a un caballero, frente a la ventana. Ambos se volvieron al oírla entrar y Lorenda observó que el visitante era un hombre alto y de anchos hombros que, sin saber por qué, le pareció muy diferente a todos los hombres que había conocido hasta entonces. No era exactamente apuesto, pero tenía un rostro interesante y ojos oscuros y penetrantes bajo las espesas cejas, de pronunciado arco. Él la observó con tanta fijeza, que a ella le pareció que su mirada era impertinente, llena de crítica, más que de admiración y, cuando se acercó a ellos, percibió en él una débil sonrisa cínica que le desagradó. «Oh, ya estás aquí, Lorenda», dijo su padre. «Me preguntabas el otro día por el señor Dunstan Yale y aquí lo tienes en persona». Lorenda extendió la mano. «Mucho gusto en conocerlo». Él le apretó la mano con firmeza y cuando la miró, ella pensó por primera vez que debió haberse puesto un vestido antes de entrar en el salón. Por su parte, él habría esperado una pequeña reverencia de parte de ella, pero no podía hacerla con pantalones de montar. «He estado domando un potro para el granjero Trevin», dijo, y enseguida se sintió molesta consigo misma por pensar que era necesaria una explicación. Instintivamente levantó la barbilla y había una expresión de desafío en sus ojos cuando se enfrentaron a los del señor Yale.
La mirada de él era divertida antes de apartar los ojos del rostro de ella para dirigirla al dueño de la casa. Le dejaré ahora, milord, para que medite en la proposición que le he hecho. Hágame saber su decisión esta noche, o mañana en la mañana, a más tardar. ¿Qué proposición?, preguntó Lorenda. Su padre se lo explicará cuando me vaya, contestó Thorsten Yale. Su respuesta enfureció a Lorenda. Pero, después de todo, el hombre no tenía por qué saber que su padre no decidiría nada sin consultarle primero a ella. Me gustaría saber de qué se trata, insistió. Los ojos del señor Yale la recorrieron de nuevo y, una vez más, ella sintió que había algo impertinente en la forma en que la miraba. El hombre extendió su mano hacia el conde. Tendré mucho interés en saber lo que decide, milord, dijo y salió de la habitación sin volver la vista hacia Lorenda. Ella lo miró estupefacta. Esta no era, en verdad, la forma en que los hombres actuaban casi siempre cuando la conocían. La enfureció aún comprobar que él poseía una distinción poco común entre la gente del campo. Su ropa no solo era elegante y bien cortada, sino que la usaba con una naturalidad que hacía que pareciera parte de él, lo cual revelaba que era un hombre muy seguro de sí mismo, a quien no le preocupaban las opiniones de los demás. Lorenda no se preguntó cómo podía saber tanto sobre él. Adivinaba intuitivamente su carácter y, cuando la puerta se cerró y ella y su padre se quedaron solos, dijo con voz aguda. ¿Qué te estaba proponiendo, papá? Para su sorpresa, el conde caminó a través de la habitación y se sentó en un sillón antes de contestar. Parecía que le costara trabajo encontrar las palabras adecuadas. Lorenda lo miró con preocupación. ¿Qué fue lo que te propuso?, insistió. Por lo que veo es algo muy fuera de lo común o tu visitante no se habría mostrado tan misterioso. Habló con ironía. Notó que su padre rehuía su mirada. Después de un momento de esperar en vano, se acercó a él y dijo con firmeza. Dímelo, papá. Lo tengo que saber tarde o temprano. Yale quiere comprar el priorato y las tierras anexas. Los ojos de Lorenda se iluminaron. Esa será la solución a todos nuestros problemas. ¿Cuánto ha ofrecido? 80.000 libras. Dijiste 80.000. Ella ahogó una exclamación. Debe estar loco. Todo no vale ni la mitad de esa cantidad. Me hizo notar que con 40.000 libras se cubriría la deuda que tengo con Charles Fox y que eso me dejaría otras 40.000 libras para mí. Es una oferta generosa, como comprenderás, Lorenda. Por supuesto que es generosa. El hombre debe ser un lunático o, por alguna razón, quiere regalar su dinero. Tú aceptaste, supongo, no. Pensé que debía discutirlo primero contigo. Pero sabías que yo estaría de acuerdo, dijo Lorenda, porque es mucho más de lo que esperábamos. Quedarás sin deuda alguna, papá, y si manejamos el dinero con cuidado, podríamos vivir bastante bien con un capital de 40.000 libras. Yale me ha sugerido que debo irme a Irlanda, dijo el conde. Yo no le dije nada, por supuesto, pero él pareció adivinar que no tenía deseos de volver a Londres por el momento. ¿Cómo pudo saberlo?, preguntó Lorenda. Su padre se encogió de hombros. No tengo idea, aunque no discutí eso con él. Es bastante cierto. No, no puedes volver, aun cuando la deuda sea pagada, reconoció Lorenda, e Irlanda es ciertamente una posibilidad. La cacería allí es fantástica. Creo que eso me gustará. Se produjo un silencio. Entonces el conde habló, tú no irás conmigo. Que no, estaré contigo. ¿Qué quieres decir con eso? Hay una condición para la venta. Era evidente que algo andaba muy mal y Lorenda miró a su padre, perpleja, antes de preguntar. ¿Qué condición? Que te cases con él. Los ojos de Lorenda se agrandaron. Por un momento se quedó sin habla. Entonces logró decir. ¿Es esta alguna especie de broma, papá? No. Esa fue la oferta de Yale, que compraría el priorato y las tierras, y como no hay ningún Camborne que continúe la vieja tradición, se casaría contigo para que continuara siendo todo tuyo, como su esposa. Debe estar loco. Gritó Lorenda, jamás había oído nada tan insensato en toda mi vida.
Extendió una mano para sujetarse de la repisa de la chimenea, como si necesitara apoyarse en algún lado antes de proseguir. Supongo que discutiste con él, ¿no, papá? No le dijiste que estábamos dispuestos a vender la casa y la tierra por mucho menos dinero, si no me incluía a mí en la operación. Me hizo notar con toda claridad que solo comprarías si tú te convertías en su esposa, dijo el conde. ¿Cómo es posible? No puede decirlo en serio. Nunca en su vida me había visto, hasta este momento. O si me ha visto alguna vez, sin que yo me diera cuenta, ciertamente no me dio la impresión de que se hubiera enamorado de mí. Pensó, al decir esto, que no era de sorprender, considerando la forma en que se había presentado, con un atuendo masculino. Pero se dijo a sí misma que si eso lo había escandalizado, tanto mejor. Debía ser convencido, de algún modo, de abandonar aquella ridícula idea. Podría quedarse con el priorato y la tierra, si los quería, hasta por 30.000 libras. Lorenda, de hecho, no había esperado obtener siquiera esa cantidad. Pero el que ella se casara con este desconocido, con aquel hombre del que no sabía nada, era una proposición demasiado absurda para considerarla siquiera. Hablaré con él, dijo en voz alta. Su padre se movió con inquietud. Yale hizo notar con toda claridad, que quería tratar conmigo nada más. Creo que opina que las mujeres no tienen mucha cabeza para los negocios. Entonces aprenderá que está equivocado. Insiste en recibir respuesta a su proposición esta noche o mañana en la mañana. Creo que intenta salir mañana en la tarde de viaje. Así que él está dictando sus condiciones, dijo Lorenda. Y como te darás cuenta, papá, son del todo inadmisibles. Su padre se levantó de la silla. Caramba, Lorenda, no puedes decir eso. Jamás recibiremos una mejor oferta que esta, como bien sabes. ¿Quién más podría darnos 80.000 libras por esta ruina de casa y por una propiedad que exige que se gasten miles de libras en ella? Lorenda sabía la verdad. Y también, ello significa que podré escapar de aquí. No podré soportar esto por mucho tiempo más. De hecho, Lorenda, te juro que si no aceptas esta oferta, me mataré, como lo hubiera hecho antes, de no haber interferido tú. El conde se dirigió a la ventana. Detesto el campo sin dinero, sin caballos, sin una casa a la que pueda invitar a mis amigos, sin ningún tipo de diversión o deporte. Podría hacer todas esas cosas en Irlanda y jugar a las cartas con gente de mi categoría. ¿Y para poder hacer todo eso estás dispuesto a sacrificarme? Preguntó Lorenda con dureza. Tú tienes que casarte con alguien, de cualquier modo. Has rechazado ya a muchos pretendientes. ¿Por qué diablos no aceptas un marido rico ahora que tienes la oportunidad de obtenerlo? Lorenda contuvo la respiración. No tenía respuesta para ello. Si yo hubiera cumplido mis deberes de padre, me hubiera encargado de que te casaras hace tiempo, continuó el conde. Las jóvenes no seleccionan a sus maridos. Los padres los eligen por ellas. Debí haber insistido en que te casaras con Dowlis, que es bastante rico. Pero tan tonto como rico. O con Edward Hinton. Al menos, él viene de una buena familia, continuó su padre. ¿Qué estás esperando? Que baje el arcángel Gabriel de los cielos. O que el Shah de Persia te ofrezca su trono. Eres solo una mujer, y como tal necesitas un hogar y un marido que te mantenga en orden. ¿Y crees que el señor Yale sería capaz de eso? Preguntó Lorenda con desdén. Lorenda recordó la dureza de los ojos de Thurston Yale al mirarla y el cinismo con que torcía los labios. No me casaré con él. Exclamó. No voy a permitir que me lleven al matadero solo para que tú tengas una vida cómoda y tranquila. Se hizo el silencio, entonces los ojos de su padre se empequeñecieron. Te casarás con él. Por esta vez no vas a desafiarme, Lorenda, y no quiero escuchar más discusiones. Ella hubiera querido hablar, pero él continuó a toda prisa. Aceptaré la oferta de Yale y el matrimonio se celebrará cuando a él le convenga. Tú hablas mucho sobre el honor de la familia. Bueno, cuando ya tengas su dinero, puedes hacer lo que quieras respecto a cumplir tu parte del convenio. Una vez que terminó de decir esto, el conde le dio la espalda. Papá, no puedes hacerme esto. Exclamó Lorenda.
Él, sin contestarle, salió de la habitación y cerró con fuerza la puerta tras de sí. Ella se sentó, con la mirada clavada en la puerta, y se llevó las manos a las mejillas. No me casaré con él. No lo haré, se repitió una y mil veces. Cuando, a eso de las 5, vio a uno de los mozos esperando frente a la puerta, comprendió por qué estaba allí. Entró hecha una furia en el salón y encontró a su padre cerrando un sobre con una carta que acababa de escribir. Él alzó los ojos para mirarla y Lorenda comprendió que había estado bebiendo. He escrito a Yale aceptando su oferta, anunció el conde con voz lenta y pesada, y no hay nada que puedas hacer al respecto. Lorenda lo miró y comprendió que en el estado en que se encontraba sería inútil discutir con él. Por una parte, aunque sostuvieran una acalorada discusión, dudaba mucho que él pudiera recordar después lo que habían dicho. Ella tomó una decisión. Dame la carta, dijo. Si la rompes, escribiré otra. No tengo intención de romperla, contestó Lorenda. Yo misma la llevaré al señor Yale. Extendió la mano y su padre le entregó la carta casi contra su voluntad. Si me impides obtener ese dinero para ir a Irlanda, te juro que te ahorcaré con mis propias manos. Eso es lo que quise hacer cuando naciste. Ya sé que querías un hijo y yo fui una desilusión, contestó Lorenda. Es demasiado tarde para recordar eso, papá. Pero no lo es para que yo le diga al señor Yale lo que pienso de él. No esperó a escuchar la respuesta de su padre, sino que salió de la habitación. Se había cambiado, antes del té, de su ropa de montar a un favorecedor vestido de tarde, con una amplia falda y una pequeña capa blanca. Pensó que no tenía objeto volver a cambiarse. Envió al mozo a las caballerizas para que le ensillaran un caballo con una silla de montar para mujer, y le dijo que ya no lo iban a necesitar a él. Lorenda no se preocupaba en absoluto de lo que llevaba puesto cuando montaba. Sin sombrero ni guantes, llevando solo un delgado látigo en la mano, se puso en camino, en dirección del castillo Penryn. A través de los campos, el castillo quedaba a menos de 3 kilómetros del priorato, aunque la distancia era mucho mayor si se tomaba por el camino principal. Si Lorenda no hubiera estado tan preocupada, habría apreciado la belleza del panorama, pero iba temerosa, como jamás se había sentido antes. Tenía la inquietante impresión de que una gigantesca ola la estaba arrastrando y que no había nada que ella pudiera hacer para salvarse. Era irónico, pensó, que ella, que durante 2 años había rechazado a cuanto pretendiente se le presentó, se encontrara ahora prisionera en una trampa. Iban a arrastrarla al altar, y todos sus instintos se rebelaban contra la idea. ¿Cómo puede ese hombre querer algo tan increíble, tan absurdo y ridículo?, se preguntó. Trató de pensar que todo era, como había creído al principio, solo una broma, pero había algo en Thurston Yale que la hacía sentirse segura de que no era ningún bromista y que hablaba muy en serio al hacerle la proposición a su padre. El hombre me desagrada, se dijo, y la idea de casarme con él me resulta insoportable. Mucho antes de llegar al castillo pudo verlo en la distancia. Había sido construido sobre una loma, en los días en que era conveniente vivir en un lugar elevado y poder avistar a los enemigos antes que se acercaran. Tenía ya varios siglos de existencia. El castillo original había sido una fortificación relativamente pequeña, pero había ido aumentando de tamaño a través de los siglos. Su construcción era una mezcla de la arquitectura isabelina, con el estilo Reina Ana y otras adiciones arquitectónicas de la primera parte del reinado georgiano. Desde la época en que Lorenda nació, ningún Penryn había vivido en el castillo. Las enormes habitaciones vacías, con sus techos caídos y sus tortuosas escaleras, que parecían haber sido construidas para que las habitaran solo fantasmas, fueron una delicia para ella en su niñez. Ahora, al acercarse al castillo, se dio cuenta de que todos los cristales de las ventanas habían sido restituidos y que se habían restaurado los jardines que lo rodeaban. Los prados estaban muy bien recortados y aunque ya era tarde advirtió, al acercarse, que varios hombres continuaban trabajando en los lechos de flores. El dinero puede comprarlo todo, se dijo con amargura, y pensó, con el corazón oprimido, en las condiciones desastrosas en que se encontraba el jardín del priorato, que tanto enorgulleciera a su madre cuando Lorenda era niña. Al acercarse a la enorme puerta del frente, con sus grandes clavos de bronce,
Un palafrenero se acercó corriendo para detenerle el caballo, mientras ella desmontaba y subía la escalinata, del frente. Cuando la puerta se abrió, vio al mayordomo que estaba esperándola, flanqueado por varios lacayos de librea. «Quiero hablar con el señor Durston-Yale», dijo con voz clara e imperiosa. «Por supuesto, señora», contestó el mayordomo. «¿A quién debo anunciar?» «A Lady Lorenda Cambourne», contestó ella y al ver, por el brillo de los ojos del hombre, que había reconocido el apellido, comprendió que el mayordomo era de la región. La condujo con cierta pomposidad a través del vestíbulo, que había sido restaurado en una forma que Lorenda no pudo menos de admirar. Ahora, por primera vez, pudo apreciar los magníficos adornos en yeso que rodeaban el techo y que habían estado siempre cubiertos por el polvo, o rotos, los nichos repletos de estatuas y la escalera curva, cuyos desperfectos habían sido reparados. El mayordomo abrió la puerta de una habitación, en otros tiempos la más vacía de todas, ya que fue primero una biblioteca, pero después solo conservaba libreros rotos y vacíos que recordaban el pasado. Por un momento, Lorenda se sintió demasiado asombrada ante la transformación para hacer otra cosa que no fuera mirar. El techo había sido redecorado por una mano maestra y había libros en todos los muros. Una magnífica chimenea tallada en piedra, que ella recordaba sucia y ennegrecida por el tiempo, brillaba ahora, blanca y bien pulida. Como era época de calor, la chimenea estaba llena de flores frescas, en lugar de leños encendidos. «Lady Lorenda Cambourne, señor», anunció el mayordomo y ella vio que el señor Yale se levantaba de una silla en la que había estado sentado leyendo los diarios. Ella avanzó hacia él y, al ver que sus ojos la observaban con la misma expresión penetrante de esa mañana, lamentó no haber cubierto su rojo cabello con un sombrero. Lorenda hizo una reverencia y él se inclinó ante ella. «Esta es una sorpresa, aunque debí haber anticipado que desearía usted hablar conmigo». «Era de esperarse, ¿no?», preguntó Lorenda. «Tiene la bondad de sentarse». Le indicó una silla y ella se sentó con gracia indiscutible, aunque se daba cuenta de que estaba muy rígida. «¿Qué puedo hacer por usted?», preguntó él al sentarse a su vez. «¿O es esa una pregunta innecesaria? Vine a comprobar si hablaba en serio cuando le hizo esa ridícula proposición a mi padre. No creo que 80.000 libras sean nada ridículas. No me refiero al dinero que ha ofrecido usted por el priorato, sino a la condición que impone a su ofrecimiento». «Me imaginé que tal vez resentiría usted eso», dijo Durston-Yale con una sonrisa que la irritó. «Entonces, ¿por qué la hizo, si sabía que iba yo a rechazarla?» «Si esa es la respuesta de su padre, Lady Lorenda, no tenemos nada que discutir». La voz de él era fría y se puso de pie al decir esto. Lorenda lo miró con los ojos muy abiertos. Nunca había conocido, ni esperaba conocer, a un hombre que se comportara de tal modo con ella. «Hay muchas cosas más que quiero decirle», comentó Lorenda, después de una pausa. «La oferta que hice a su padre era muy clara», dijo Durston-Yale. «Es todo, o nada». «¿Pero por qué desea casarse conmigo?» «Me parecería una lástima que ningún Cambourne poseyera, al menos de un modo parcial, las tierras que han pertenecido a su familia por más de 500 años. ¿Es esa la razón por la que desea casarse conmigo?» «No puedo imaginar ninguna mejor», contestó él. «La historia de Cornwall significa mucho para mí». Por primera vez en su vida, Lorenda no supo qué contestar. Ningún hombre le había pedido nunca que fuera su esposa en aquella forma tan impersonal e indiferente. «Lo que yo iba a sugerirle», dijo después de un momento, «era que podía usted adquirir la casa y las tierras por una cifra mucho menor, si no me incluía a mí en el asunto». «No estoy dispuesto a discutir eso», dijo Durston-Yale con decisión. «Y, como le dije ya a su señor padre, prefiero hablar de negocios con un hombre. Cuando el negocio me afecta a mí en forma tan directa, quiero participar en él». «Muy bien, Lady Lorenda, ya conoce mi ofrecimiento. Lo mantendré hasta mañana por la mañana. Después, retiraré mi proposición. Le estoy pidiendo que lleguemos a un arreglo. Y yo me niego a ello. Y, si no tiene nada más que decir al respecto, le ruego que me permita acompañarla a su carruaje». Él esperó a que ella se pusiera de pie, pero Lorenda permaneció donde estaba.
Su mente era un torbellino. Sentía como si se hubiera encontrado ante un muro de ladrillos que jamás podría escalar y sin embargo, no quería darse por derrotada. Su mente buscó desesperada un medio de convencer a aquel hombre a cambiar su decisión y forzarlo a un arreglo, como ella había sugerido. Comprendió que él la estaba observando y, una vez más, advirtió que sus labios se torcían en una cínica sonrisa. Tuvo la impresión de que tal vez él esperaba que le suplicara que tuviera piedad de ella, pero eso, se dijo llena de orgullo, no lo haría jamás. Él la había arrinconado y por el momento no encontraba ninguna escapatoria. Sin embargo, estaba decidida a no humillarse y a desafiarlo en todas las formas posibles. ¿Ha pensado, realmente, en las consecuencias de su extraordinaria oferta? Le preguntó. Soy hombre de negocios, así que siempre analizo las operaciones que realizo desde todos los ángulos posibles. A Lorenda le disgustó que considerara una operación su pretensión de casarse con ella. Se volvió, clavando sus ojos en los de él y dijo: No creo que desee tomar como esposa a una mujer a quien usted disgusta profundamente. Déjeme hacerle notar con toda claridad que considero su oferta como un insulto, y lo que he visto hasta ahora me llena de gran preocupación respecto al futuro. Es usted muy franca. ¿Por qué no serlo? Preguntó Lorenda. Usted no me conoce, y por ello ignora que siempre he detestado la idea de casarme. Odio a los hombres. Aunque he recibido muchas proposiciones de matrimonio en los últimos 2 años, no me he sentido tentada, ni siquiera remotamente, a aceptar ninguna de ellas. ¿No le parece que eso hace más sencillas las cosas? Si usted estuviera loca por algún joven galán con quien no pudiera casarse, eso sí haría la situación muy desagradable. No podría haber nada más desagradable que tener que casarse con un hombre del cual no sé nada, contestó Lorenda con brusquedad, y que, al parecer, no tiene en ninguna consideración mis sentimientos. Como usted tampoco considera los míos. Ella lanzó una exclamación exasperada y se puso de pie. En verdad intenta seguir adelante con esta farsa. Se casará conmigo solo porque soy una Camborne. Se detuvo y entonces agregó: es esa la razón, ¿verdad? Ha labrado una fortuna y ahora quiere una esposa aristócrata. No es eso. Entonces, permítame sugerirle, señor Yale, que hay muchas mujeres que lo aceptarían a usted y a su riqueza con gran placer. ¿Por qué no busca a una de ellas? Porque ninguna de ellas tiene una posesión tan convenientemente cerca de la mía, ni me darían el número exacto de acres adicionales que necesito. La forma en que dijo aquello hizo que Lorenda sintiera deseos de gritar, y hasta de golpearlo. ¿Cómo podía existir un hombre tan presuntuoso como este, tan satisfecho de sí mismo, tan imbuido de ese aire injustificado de superioridad? Usted puede comprarnos la posesión, estoy de acuerdo, dijo, pero ¿por qué no poner su mira un poco más alto en lo que se refiere a una esposa? Sin duda alguna, no tiene por qué conformarse con la hija de un conde empobrecido, ¿no es cierto? Estoy segura de que podría conseguir una cuyo padre usara la corona ducal. Entonces todas las puertas de la alta sociedad se abrirían para usted. Es una buena idea, desde luego, dijo Thurston Yale con frialdad, pero la he seleccionado a usted. Parecía un sultán concediendo sus favores a una concubina, pensó Lorenda furiosa. Se acercó a él y sus ojos verdes lo miraron con ira. Sentía como si un tumulto estuviera teniendo lugar dentro de su pecho, bajo la pequeña capa blanca llena de volantes, que cubría sus hombros. ¿Cuál es en definitiva, su respuesta? Preguntó Thurston Yale con toda tranquilidad. Lorenda hubiera querido arrojarle su ofrecimiento a la cara, hacer pedazos la carta que su padre la había escrito, decirle que se fuera al diablo. Pero recordó que les quedaba ya muy poco dinero. Pensó que si su padre se veía obligado a enfrentarse a la pobreza y a la soledad del priorato, podría llegar a cumplir su amenaza de quitarse la vida. Con lentitud, odiando al hombre que se encontraba frente a ella con una violencia de la que no se creía capaz, Lorenda sacó la carta de su padre del bolsillo de su falda. Por un momento, pensó con desesperación que estaba firmando su propia sentencia de muerte, o condenándose a una prisión de la que jamás podría escapar y en la cual sufriría las torturas de los condenados al infierno. Pero, con orgullo que estaba muy lejos de sentir, le extendió la carta.
Aquí está la carta por la cual mi padre acepta su oferta, dijo con amargura. Pero, puede estar seguro de una cosa, detesto pensar en esto y la idea del matrimonio me hace sentir físicamente enferma. Dursten Yale tomó el sobre de su mano e hizo una irónica reverencia. Su decisión es muy sabia, pero, en realidad, no tiene muchas alternativas que digamos, dijo. Lorenda no se dignó contestarle. Se limitó a atravesar la habitación y a esperar a que él abriera la puerta. Caminó frente a él en silencio, pasando en el vestíbulo frente al mismo grupo de lacayos que vio al entrar. Sin despedirse, se dirigió a la puerta del frente y descendió la escalinata hacia donde su caballo esperaba. Un mozo la ayudó a montar, luego, espoleó a su cabalgadura en forma tan brusca, que el caballo dio un salto hacia adelante, levantando con las patas una lluvia de grava. No volvió la cabeza, pero tuvo la inconfundible sensación de que Dursten Yale la observaba, con la misma sonrisa cínica y burlona en los labios.